lunes 22 de septiembre de 2025. Carlos Guillermo Senra, corresponsal de TLB1, Toda la Verdad Primero de Buenos Aires, Argentina, presentando este nuevo envío, este nuevo especial Franco 50 años, en el día de hoy, transitando su quinta parte, su quinto capítulo. Hoy tenemos la presencia de un protagonista bastante especial que transitara nada menos que los primeros 25 años de su vida, infancia, adolescencia y juventud, durante el gobierno de Francisco Franco, y que además de Juan Chicharro Ortega estamos hablando, es ex general de división de la Infantería de Marina de España y hace algunos años presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco. Entonces, bienvenida formal para nuestro invitado, general Juan Chicharro Ortega. Pues muchas gracias y un placer estar aquí con ustedes. Al día de hoy, y algo de eso anticipamos, es el decano de los entrevistados. Una forma respetuosa de decir... el más viejo, vaya. Claro, pero estamos en un ambiente así periodístico, vale. Profesional, diplomático. A ver, ¿qué puede destacar, qué le puede contar a la gente cómo fue ser niño, ser adolescente y joven, en una primera etapa al menos, bajo el gobierno de Franco? Pues mire usted, efectivamente, usted ha dicho bien, es decir, yo cuando el caudillo murió yo tenía 25 años, exactamente, es decir, que quiere decir que he vivido 25 años bajo la capitanía entonces de España del generalísimo Franco. Mire, era una España tranquila, una España en paz, una España en seguridad, una España que crecía, una España que estábamos todos orgullosos del progreso que estaba experimentando España. Muy orgullosos porque por primera vez, probablemente en 500 años, España empezaba a contar realmente en el mundo, porque Franco hizo muchísimas cosas buenas para España y todo el mundo lo reconocía. Cierto es que los últimos 5 años, 4 o 5 años, fueron bastante revueltos. Entonces, porque había una oposición comunista muy fuerte y estaba atacando fuerte la ETA, ¿no? Entonces, aunque realmente la ETA empezó entonces, pero porque cuando verdaderamente atacó ETA fue después, una vez muerto el caudillo, ya durante la época de la transición. Lo que sí yo le puedo hablar de mis recuerdos es efectivamente una España en paz, una España tranquila, una España que trabajaba, una España que miraba para el futuro, que la guerra estaba olvidada, estaba perdonada y olvidada todo lo que había pasado, hasta que de repente aparecieron hace 15, 20 años unos señores socialistas comunistas con afanes guerra civilistas otra vez, sacando a la palestra otra vez las desgracias de todo lo que sucedieron hace 80 años, ¿no? Realmente con un único objetivo, que es dividir y enfrentar otra vez, cuando en España estábamos ya reconciliados. Digan lo que digan, pueden decir lo que quieran. En España por aquel entonces estaba reconciliada. Y la prueba más evidente es que cuando murió el caudillo, es decir, lo sintieron el 75% de los españoles. El entierro de Franco fue descomunal. Las colas para rendirle pleitesía a sus restos en el Palacio Real entonces eran inmensas. Bueno, ¿dónde está toda aquella gente? Bueno, toda aquella gente, la mayoría ha muerto, la verdad. Pero realmente, pues sus hijos, sus nietos, bueno, aunque ahora parece que está despertando, ¿eh? Está despertando otra vez esa España porque la están despertando ellos, porque hasta este momento la juventud estaba a lo suyo realmente, pero ahora empiezan a preguntarse quién fue Franco, qué pasó, qué fue aquello, cosa que realmente si usted le pregunta hoy a un chaval de 20 años quién era Franco no tiene ni idea, no tiene ni idea. Pero ahora están empezando a preguntarse quién era Franco. Tanto hablar de Franco, y parece ser que a estos gobiernos socialista comunista le está saliendo el tiro por la culata. Sí, general, me represento lo siguiente. Usted tiene que haber convivido con parientes, amigos, compañeros, colegas, superiores, etcétera, durante ese tiempo, durante esta primera juventud, bajo el gobierno de Franco. Uno ahora se representa que ser antifranquista en ese momento, a partir del discurso de la izquierda,
era más o menos como prácticamente estar a punto de ser San Lorenzo, es decir, de ser quemado vivo por hereje. ¿Era tan así o pensar contrario a Franco en ese momento era más o menos normal? A ver, había gente, por supuesto, que estaba en contra de Franco, eso no se puede negar. Pero yo le digo yo que era una minoría entonces. Era una minoría porque, mire, todo el mundo tenía trabajo, todo el mundo, y es la cosa, trabajo, sanidad, educación, que es lo que realmente importa realmente al ser humano. Y entonces, pues las preocupaciones en contra del régimen, pues no eran tales como nos la presentan hoy en día, ¿no? Hoy se ha creado un relato falso por completo, en fin, la verdad es que son señores sectarios y llenos de odio y yo muchas veces me pregunto que de dónde han salido, porque lo curioso es que muchos de ellos son lo que aquí en España, no sé si en Argentina conocerán el término pijo progres, es decir, muchos niños ricos, que no tienen ni idea de lo que era aquello entonces, que vivían bien y que gracias a entonces a la educación, que pudieron ir a la universidad y todo esto, y todo lo demás, pues mire, pues ahora resulta que salen antifranquistas viscerales por todos lados, cosa que no hay quien lo entienda. Bueno, eso es fácil de entender, porque cuando tiene uno a su disposición todos los medios habidos y por haber, pues machacando día por la mañana, día por la noche, a todas horas, pues cuenta una mentira 1000 veces y ya sabe usted que una mentira contada 1000 veces acaba siendo una verdad para mucha gente. General, el presidente de gobierno español se apellida Sánchez Castejón. Entendemos que Sánchez Castejón había sido algún antecedente suyo participante del Frente Popular de la convulsionada España de la Segunda República. Usted tiene que haber compartido al menos algún tiempo en el cual el Sánchez Castejón, anterior a este, daba vueltas por España. ¿Era algo parecido? ¿Se preveía que iba a salir un elemento como el que ahora insólitamente continúa gobernando España? No, yo la verdad es que no, era un personaje, la verdad que no muy destacado en absoluto, era bastante desconocido, no le conocía a nadie, ¿no? Con antecedentes familiares en el franquismo, pues mire, la gran mayoría de ellos lo tienen, muchísimo, porque ya le digo que el 70% de los españoles entonces se podían denominar como franquistas, luego, por lo tanto, y de hecho hay una retahíla de nombres de ministros actuales y también socialistas de gobiernos anteriores que son hijos y nietos del régimen. Curiosamente, así aparecen, ¿no? No es cierto cuando se ha corrido por ahí de que el señor Sánchez Castejón, por el segundo apellido, que desciende de un conocido militar franquista que participó activamente en la guerra, no es cierto, eso no es verdad. No tiene nada que ver con ese personaje, con esa persona, ¿no? De todas maneras, las andanzas del señor Sánchez por España hoy las estamos descubriendo todos, ¿no? Resulta que vive de lo que llamamos puticlubs, saunas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se han hecho de oro con todas estas historias y ahora está saliendo todo a la luz, ¿eh? Sí, ¿cuál fue el origen, en un resumen, la historia esencial de la Fundación Nacional Francisco Franco, el sentido de la misma? Sí, mire, la Fundación Nacional Francisco Franco es una fundación que tiene esencialmente vocación histórica, es decir, lo único que pretendía y pretendemos es contar, transmitir el legado, el pensamiento y la obra y la memoria de Francisco Franco. ¿Quién fue Franco? ¿No? Se creó en el año 76 con 276 personas relevantes entonces de la época con ese único objetivo, no tiene otro, no tenía ese ni tiene otro. Lo que pasa es que, claro, nosotros contamos una verdad que no gusta y por lo tanto, como están creando un relato absolutamente falsario de lo que fue lo que ellos llaman la idílica Segunda República, que no fue tal, pues evidentemente a todo aquel que piensa distinto, pues hay que eliminarlos. Porque mire, estamos ahora mismo en España una cosa que es obvia, que es una dictadura, la dictadura del pensamiento único. El que no piense tal cual piensan ellos, pues hay que eliminarlos y borrarlos del mapa. Afortunadamente, hoy por hoy, de momento, pues nos borran de las redes sociales, nos borran de los medios, nos borran a todos lados. De momento, nada más que eso, ¿no? Gracias a Dios y esperemos que sigan así. Pero eso es realmente la Fundación Franco y por eso pretenden ilegalizarnos, porque lo que no quieren es que nadie cuente una verdad
que no les gusta, que la verdad histórica que nosotros contamos, pero es algo más serio y más grave ya que todo eso, porque lo que hacen realmente es cercenar nuestro derecho de libertad de expresión, de opinión, de reunión y de asociación, ¿no? Que son derechos fundamentales constitucionales, ¿no? Porque claro, aquí lo que están imponiendo es una única verdad, por ley. Yo no sé si esto sucederá en Corea del Norte o en Venezuela, pero desde luego pocos países más del mundo sucede, Cuba seguramente también, donde cuentan una historia que dicen, esta es la historia por una ley. Y como es una ley, hay que seguir todos detrás de la ley. Bueno, pues nosotros nos oponemos a ello y nos seguiremos oponiendo, por supuesto, pase lo que pase. ¿Cuáles son las variantes, los modos, las maneras por los cuales la Fundación Francisco Franco le da una idea a la gente, especialmente a la gente más joven que no vivió esa época, Bien, una idea de nosotros, quién era Franco? sí, nosotros editamos libros, organizamos conferencias, estamos en todas las redes sociales, tenemos una página web, editamos un boletín y organizamos actos, porque tenemos delegaciones de la Fundación en 55 provincias en España. Y cada una de esas delegaciones, más o menos grandes o pequeñas, según el sitio, pues hace exactamente lo mismo que hacemos nosotros, digamos que a nivel nacional, que coordinamos todo aquello, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que hacemos. Nos resulta muy difícil llegar a los medios porque, como yo le he dicho, los medios con los que podemos contar son muy poquitos. No así en redes sociales, que desde luego ahí sí estamos dando la batalla bien, pero lo que es en medios, digamos, digitales o de papel más comunes, pues es, digamos, de ámbito nacional, pues nos es muy difícil. Algunos hay, y además, según va pasando el tiempo, pues el tiempo mismo nos va dando la razón y la gente va despertando y está dándose cuenta de que realmente qué es lo que pretenden estos individuos. Porque miren, le voy a decir una cosa, la Fundación Francesa, hay muchas fundaciones de carácter marxista. Por ejemplo, hay uno que se llama Fundación Largo Caballero, que recibe abundantes subvenciones públicas, es decir, dinero público. Y lo que hace es exactamente igual que lo que hacemos nosotros respecto a Largo Caballero, ¿no? Bueno, sin embargo, nosotros, evidentemente, no quieren ilegalizar, no quieren quitar de medio, mientras que la Fundación Largo Caballero, pues están exaltando a un señor que, desde luego, cada uno podrá opinar lo que quiera, pero fue uno de los, si no el primero, uno de los principales culpables de la guerra civil en España. En materia de registro histórico, dos puntos que son invalorables. Vamos a ver si usted comparte la misma idea, que son el registro audiovisual, nada menos que tener la voz de Franco y la voz más su imagen, y por otro lado, los documentos de gobierno. ¿Qué volumen de registro audiovisual y de documentación oficial de gobierno de la época de Franco se conserva? Nosotros, en concreto, tenemos un archivo fundamental, es decir, tenemos un archivo que consta de 30.000 documentos, que son 300.000 páginas, porque hay documentos que son muy largos. Es un archivo que era personal del propio Generalísimo, que nos legaron y ahí tenemos familia Franco fundamentalmente y nosotros, y ahí tenemos verdaderas joyas históricas, ¿no? Que ahora en el boletín que emitimos nosotros semestralmente, pues estamos transcribiendo muchos de esos documentos y la gente se está quedando, mucha gente asombrada de lo que hay y porque es una verdadera joya, ¿no? Luego, por supuesto, hay archivos particulares que no son nuestros, donde también hay mucha. Y luego hay un registro audiovisual impresionante que es del Nodo, del que era, digamos que la propaganda oficial entonces del régimen, que hacía unos documentales fantásticos y que ahora se están recuperando uno a uno. Claro, que como lo emiten en determinadas televisiones, pues lo emiten lo emiten con su criterio, ¿no? Pero las imágenes están ahí. Yo, de hecho, muchas veces los veo, le quito el sonido y veo las imágenes porque, claro, llama mucho la atención, como por ejemplo ver la llegada de Franco a Bilbao y había 200.000 personas en la calle, Bilbao, o San Sebastián, o Barcelona, exactamente igual. Y eso sí que no lo pueden negar, no lo pueden, porque le aseguro yo a usted que no iban a tiro de pistola, iban voluntaria la gente, porque había un agradecimiento enorme del pueblo español por todo el progreso entonces del régimen, ¿no?
a los que nos interesa el tema Segunda Guerra Mundial, esto nos llevó a, dentro de investigar todos los detalles y de los que nos fuéramos enterando, que hubo por parte del lado aliado, el llamado bueno, una deformación de la documentación y también una destrucción importante de documentación. Entonces, con el tema Franco pasó lo mismo. Esta gente del supuesto lado bueno, recuerdo un amigo español que me decía, en España está instalado que ser de izquierda es ser buena persona, lo cual es siniestro, pero bueno, de paso se lo explico al público argentino. Ocurrió lo mismo, el lado llamado bueno de esta gente de izquierda destruyó documentación y falsificó la historia de alguna manera, pero hablando de manipulación concreta de documentación. Hay una manipulación terrible desde hace tiempo, ¿no? Incluso hay historiadores notables que tenemos constancia de que están a sueldo del propio Partido Socialista, ¿no? Y claro, poco a poco, pues van tergiversando la historia, que es lo que ellos hacen, y nosotros, desde luego, nos oponemos realmente a ellos lo que hacen. Lo que pasa que no tenemos de momento los medios, pero llegamos mucho más lejos de los que cada uno pueda pensar, y la prueba evidente de que llegamos bastante lejos es que nos quieren ilegalizar. Quieren ilegalizarnos. Si nosotros fuéramos nadie, pues entonces les daría exactamente igual, pero no, andan detrás de nosotros porque efectivamente pues les contradecimos siempre que podemos y en la medida de nuestros medios, pues todo lo que ellos van diciendo. Efectivamente, desde el principio. Fundamentalmente, cuando hablamos de izquierda, realmente es que, claro, hay que decir una cosa que probablemente en Argentina que hay muchos españoles y también muchos hijos y nietos de exiliados españoles. En España el régimen no tuvo más oposición que el Partido Comunista. El Partido Comunista es cierto, auspiciado y amparado por la Unión Soviética entonces, pero fue la única oposición que tuvo Franco, porque el Partido Socialista, que ahora lidera toda esta batalla de las ideas, el Partido Socialista estaba instalado en el régimen muy cómodo. No se sabe nada de actividades del PSOE durante la época del régimen. Hay una frase muy conocida por ahí que dice, ellos se vanaglorian de 120 años de historia, ¿no? Y efectivamente 120 años de historia y 40 de vacaciones, con el régimen de Franco, ¿no? El Partido Comunista sí es cierto, y con sus grupúsculos terroristas, que fueron la ETA, el FRAP y el Grapo, que hicieron mucho daño, hasta el punto de matar a más de 900 personas, y hay 300 casos todavía sin resolver, ¿no? Pero ya le digo, fue el Partido Comunista nada más, desde luego no el Partido Socialista. General, una pequeña anécdota precediendo a la consecuente pregunta. Tuve la experiencia de tener un padre fallecido hace 2 años, con 86 años, cadete del ejército argentino en la época del golpe de Estado al general Perón, en 1955. Papá contó más de una vez la siguiente terrible historia, quiero ver si hay alguna analogía con el caso de Franco. Estuvo en ese último tiempo, el de los bombardeos de la Plaza de Mayo, que es la plaza lindante con la casa de gobierno del presidente de Argentina, durante un mes aislado en maniobras militares que tenían que ver, bueno, con lo convulso de la situación. Y luego papá relataba lo triste y lo terrible que a él le llevó a pedir la baja del ejército en ese momento, con 18 años, de ver cómo oficiales que eran peronistas se daban vuelta inmediatamente. Y de ver cómo compañeros suyos, cadetes, que tenían padres oficiales, algunos de los padres de sus compañeros cadetes habían sido fusilados por la nueva revolución, eran obligados a cantar lo que se llamaba en ese momento la Marcha de la Libertad, que era uno de los símbolos de la revolución. Entonces, esto a lo que se le llama, bueno, cambiarse, acomodarse, cambiarse de equipo, cambiarse de camiseta, se supone que alguien leal no lo hace. También ocurrió en ese año 75 y en los subsiguientes. En España no. No. En cuanto a lo que son las Fuerzas Armadas eran muy leales a Franco.
Luego fueron leales al rey, tal y como pidió Franco en su testamento, y lo que sí han hecho ha sido mantenerse rigurosamente dentro de la propia legalidad. Pero ese cambio de chaqueta, por decirlo de alguna manera, aquí no se ha producido. Sí, sí en algunas personas, evidentemente no se puede generalizar. Pero yo, en el generalato o en el almirantazgo, tengo muchísimos compañeros que siguen pensando exactamente igual y apenas conozco un caso, dos, tres, cuatro, que haya sucedido eso. El caso que me cuenta de Argentina, algo sé, porque mire, yo soy perdón, era porque acaba de fallecer una persona entrañable, que era el almirante Molina Pico, que fue almirante jefe de Estado Mayor de la Armada Argentina, con el cual tuve yo mucha relación en determinados momentos y he hablado con él de esto muchas veces, ¿no? Sobre todo me hablaba de algunos de estos que dice usted que fueron hechos prisioneros, enviados a prisiones y que todavía, y que se están muriendo porque ni siquiera han sido, podido ser juzgados todavía. Y conozco algún que otro caso, no voy a decir los nombres por no, en fin, no me gustaría, pero efectivamente yo hablaba mucho con el almirante Molina de todo esto en sus visitas a Madrid. Ha fallecido recientemente, esta semana, ahí en Buenos Aires, ¿no? Una bellísima persona y al cual le tengo un gran cariño y efectivamente yo hablé mucho de esto con ellos porque yo tenía compañeros que hicieron conmigo aquí en España el curso de Estado Mayor que habían combatido en Malvinas. El almirante Molina fue el comandante del destructor Hércules, que en aquel momento era el barco más moderno de la Armada Argentina, ¿no? Y compañeros míos de Infantería de Marina Argentina que conocí, pues también con los que mantengo algún tipo de contacto vía chat, ¿no? Pues de algún tipo, pues me cuentan más o menos muchas cosas parecidas. Pero en fin, el caso concreto ese del chaqueteo a partir del año 75, no, aquí en España no se ha dado. Sí se han dado casos donde hay gente, efectivamente, que a veces confunden lo que es la honrada ambición de la que hablamos los militares con servilismo, ¿no? Y hay casos, evidentemente, claro que hay casos. Pero ya le digo, son en España de momento es no, no lo veo yo así. Si nos podemos situar en el día 20 de noviembre de 1975, a ese día, ¿usted era un joven cadete o un joven oficial de la Marina? Yo era teniente, yo ya era teniente, ya llevaba 2 años de servicio como oficial y estaba destacado en entonces, lo que era entonces el antiguo Sáhara español todavía. A punto de comenzar la marcha verde marroquí para la ocupación del Sáhara. Yo estaba allí desplegado. Apenas vivimos los momentos que se vivían en España. Lo que sí le aseguro es que cuando recibimos la noticia de la muerte del caudillo fue un sentimiento enorme de tristeza y de pena en todos nosotros y entre otras muchas cosas con el paso de apenas meses, nos dimos cuenta cómo cambió la situación. Porque mientras Franco vivía, Marruecos no se hubiera, el rey Hassan II entonces no se hubiera atrevido nunca a lanzar la Marcha Verde. Con Franco no se atrevía. Fue morir Franco y a partir de ese momento todo cambió. Pero el ejército, que es el que yo estaba, la infantería marina, entonces, pues ya le digo, un sentimiento generalizado, pero general, ¿eh? No éramos solo los oficiales, era todo el mundo, oficiales, suboficiales, tropa, todo el mundo, ¿no? Pero bueno, luego empezaron a pasar cosas en España, la situación empezó a cambiar, pero en aquel preciso momento al que usted se refiere, del 20 de noviembre, pues es que ni siquiera veíamos las imágenes en televisión, porque entonces, claro, en aquella época ni había internet todavía, ni móviles, ni ordenadores, ni nada que se le pareciera, ¿no? Pero efectivamente, en cuanto volvimos a España, pues lo vimos todo. Y luego lo que yo aprendía y conocía de mis amigos y familiares, muchos de ellos no militares, por supuesto, también. Nace en 1950, perdone tanta delación. Antes transcurrieron casi 20 años, alrededor de 15, mejor dicho, de gobierno de Franco. Nace en una familia española, por más que no lo haya visto, como si empezó a ver contando desde 1950, que destacaba su familia, su entorno, de los 15 años anteriores hasta que Juan Chicharro
diera luz y pueda hablar él mismo como testigo de esa época. Bien, mi familia era una familia muy tradicional, era una familia española tradicional, muy castigada por la guerra civil, muy castigada. Mi abuela encarcelada en una checa donde tuvo un ictus, dos hijos suyos asesinados en las checas socialistas por el mero hecho de ser de derechas y católicos. Y luego se alistaron cuatro hermanos a la División Azul a luchar contra el comunismo, no contra Rusia, y allí fueron de los cuatro hermanos, cayeron dos, ¿no? O sea que el entorno de mi familia era una familia pues bastante dolida y castigada. Perdón, me había olvidado. Mi abuelo asesinado, mi abuelo que era capitán de artillería, asesinado en una matanza horrible que hubo en Mahón, en la isla de Menorca, ¿no? Entonces ya le digo, mi familia era... Pero mire usted, jamás me inculcaron ningún tipo de odio, ni resentimiento, ni nada parecido. Igual que luego, en los 5 años que estuve en la Escuela Naval Militar, porque donde jamás se nos habló de las desgracias que habían pasado en la Armada Española durante la guerra, porque entre julio del 36 y diciembre del 36 asesinaron a no menos de 700 oficiales de Marina. De entonces, muchos de ellos hijos y nietos de compañeros míos, ¿no? Ahora, de entonces en la... Bueno, pues mire usted, en la escuela naval jamás nos inculcaron ningún tipo ni de odio, ni de resentimiento, ni de nada parecido. Ya le digo, era una España que miraba al futuro, no era una que quería olvidar, ¿no? Y perdonar, no olvidar, pero desde luego jamás en ningún momento se nos inculcó ningún tipo de odio ni nada parecido. Ese era el ambiente en el que yo vivía entonces, ¿no? Yo estudié en los jesuitas, en el colegio de los jesuitas, y en el colegio de los jesuitas, pues exactamente igual, es decir, sin apenas diferencia. Cierto es que mis compañeros que cuando estábamos en el último curso de los jesuitas, ¿no? Pues eran de una orientación muy similar a la que yo podía tener yo, pero en cuanto ya entraron en la universidad fueron transformados o abducidos realmente, porque ya la universidad en el año 70-71 ya empezaba a estar controlada por el Partido Comunista, ¿no? Los catedráticos, profesores y el ambiente que allí se vivía. Muchos de ellos se transformaron. Yo he tenido grandes amigos míos de entonces que luego han sido socialistas y comunistas. Y algunos de ellos, incluso seguimos siendo amigos con algunos de ellos. Pero mire usted, la gran mayoría de ellos se han dado cuenta, se han caído del caballo como San Pablo y hoy efectivamente se dan cuenta de cuán equivocados estaban, ¿no? Bueno, pues esa es la situación que yo viví en aquel entonces. Sí, general, se me ocurre una cuestión relativa a la habitual necrofagia del gobierno español, con la cuestión de, bueno, desenterrar muertos y fosas comunes y profanar tumbas, etcétera. Quería que me confirme o no lo siguiente. Alguna vez escuché de una supuesta buena fuente que el Frente Popular había fusilado a una gran cantidad de, bueno, entre militares, religiosos y falangistas, franquistas, etcétera, y los había llevado a un descampado en el Saler. Da la casualidad que vivía en el Saler. Y en un momento andando por cierta zona muy abierta, ahí del bosque de Saler, yo sentí una energía muy rara. Digo, pero ¿qué pasa acá? Porque esto básicamente es muy lindo. Y luego tiempo después escucho eso y no sé si creen las energías, pero le aseguro que hay cosas que se sienten. Entonces, esto me lo puede confirmar que, poniéndonos un poquito del lado de los necrófagos del Partido Socialista, de que ahí en el Saler continúa habiendo una especie de gran fosa común de fusilados por la Segunda República. ¿No se puede hacer algo para empatar un poquito el tema, un pequeño circo nacionalista con los muertos que hay tirados por ahí? A ver, empecemos por el principio, ¿no? Efectivamente, cuando comenzó la guerra civil, pues hubo realmente mucha gente que empezó a tomarse la justicia por su mano, unos y otros, ¿no?
hasta que rápidamente, allá por el año, esto es historia lo que le estoy contando, ya en 2 meses empezando la guerra, cuando Franco se enteró, fue el que cortó de raíz cualquier tipo de justicia que pudieran tomarse. Sin embargo, la gran diferencia que hubo entre llamémosla represión entre comillas, ¿no? Entre un bando y otro es que la represión que pudo haber habido desde el bando nacional era de gente que se tomaba la justicia por su mano, sobre todo en los pueblos pequeños, mientras que la gran represión del Frente Popular era organizada, premeditada, y así fue. Hasta el punto que, mire usted, ahora hablan mucho de Largo Caballero y de Azaña, ¿no? Por ejemplo, pero Azaña era presidente de la República y Largo Caballero era primer ministro cuando la sacas en Paracuellos de Jarama, donde asesinaron a 5.000 personas, eh, inocentes absolutamente por el mero hecho de ser de derechas, nada más. Primero los encarcelaban y luego los fusilaron. Matanzas como esas hubo muchas. Que en el otro, que existen la consabida historia de las cunetas de que tanto hablan ahora, desde luego los números que dan son absolutamente falsos, absolutamente exagerados, muchísimo, ¿no? Pero que a ver los Sailors, bueno, pues seguramente los habrá en algún sitio. Pero nosotros siempre decimos, mire, vamos a dejar esto para atrás, vamos a dejar a los muertos en paz. Y si quieren empezar a buscar cunetas, bueno, pues empezamos a buscar cunetas, pero cunetas por todos lados, ¿eh? Claro, esto ya es surrealista, la verdad, ¿no? 80 años después de aquella guerra, que todavía estemos otra vez con estas historias, pues a mí lo que me da ante todo es mucha pena. Mire, y el ejemplo más claro de lo que le acabo de decir, yo le he dicho antes que en mi familia asesinaron a 2 hermanos de mi padre, o sea, decir, que son muy cercanos, pero no sabemos dónde están. No sabemos dónde están enterrados, qué pasó con ellos. O sea, que es el ejemplo más claro de lo que le estoy diciendo, ¿no? Pero yo creo que llegado el momento realmente, ya, bueno, es que ya había llegado ese momento. Ya no, nosotros no estábamos, España no estaba en esto. Lo han sacado estos individuos porque políticamente pues les interesa dividir y enfrentar para realmente sacar su rédito político y lo que ellos quieren. Y exactamente, calentar, estamos viviendo eso ahora mismo. Lo estamos viviendo ahora mismo en lo que estamos viendo, en todo lo que cuando sobre todo, entre otras muchas cosas, porque en España realmente lo que está pasando ahora con todo lo que estamos viendo es nada más que fuegos de artificio para tapar toda la corrupción que rodea a un gobierno absolutamente corrupto por todos lados, empezando por el propio presidente Sánchez, que tiene casi en el banquillo a su mujer, a su hermano, a 3 ministros, etcétera, 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 al fiscal general del Estado. Bueno, pues cuanto más se hable de otras cosas, pues menos se habla de esto, ¿no? Y eso es realmente lo que está pasando aquí ahora. General, en un momento se anticipó a una pregunta mía, muy bien hecho, por supuesto, diciendo, la Fundación Nacional Francisco Franco está en la mira de ser ilegalizada. Entonces, la pregunta completa iba a ser, teniendo en cuenta que hay una legalización de la falsificación de la historia, de la persecución ideológica, bajo los nombres formales, legales de Ley de Memoria Histórica, y la otra que anda por ahí, no recuerdo exactamente, Ley de memoria democrática. democrática, me iba a decir de amnesia, pero bueno, usted se recordó el nombre exacto. A ver, ¿de qué manera más precisa, cómo puede desarrollar un poquito más esto de que la Fundación Nacional Francisco Franco está siendo perseguida? ¿Tiene que ver con lo concreto de declaraciones de algún funcionario? ¿De qué manera concreta siente que Mire, la Fundación está sí. amenazada? Sí, mire, el argumento base para todo esto ha sido inicialmente la ley de memoria histórica, que se les quedó corta, entonces hicieron una ley que es la ley de memoria democrática, ¿no? Una ley que, en primer lugar, como ya dije antes, es totalitaria. ¿Por qué digo totalitaria? Porque impone una verdad por ley, expone una verdad desde una óptica, desde una perspectiva que es la suya nada más, no tiene en cuenta la de los demás, por lo tanto es totalitaria. Es sectaria, es sectaria porque solamente habla de una parte, no habla de la otra parte. En una guerra civil ha habido dos partes, ¿no? Y además, por encima de todo, es inconstitucional. Va contra la propia Constitución, cercenando nuestros derechos, como ya he dicho antes, de libertad de expresión, opinión y asociación, ¿no?
Esta ley está recurrida por inconstitucional ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, o sea, el Tribunal Constitucional. Pero está en un cajón, ahí nadie hace ni caso, porque por desgracia en España el gobierno socialista lo que está haciendo es en una perfecta ejemplo de aplicación de lo que es un proceso revolucionario, de irse haciendo cargo de todas las diferentes instituciones. Y una de ellas que tiene ahora mismo bajo su control es el Tribunal Constitucional. Bueno, pues para no irme por las ramas, en esta ley de memoria democrática, precisamente, ahí dicen, además explícito, en una disposición adicional quinta, que las asociaciones, fundaciones que ensalten al generalísimo Franco, por decirlo de alguna manera, y su régimen, pues tendrán que ser extinguidas. Así, sin más. Es decir, se pueden mantener todas las marxistas, pero esta en concreto no. Entonces, el argumento en el que se basan para buscando la ilegalización es esta ley de memoria democrática, ¿no? El asunto es grave porque este recurso de inconstitucionalidad, que duerme el sueño de los justos en un cajón porque les trae sin cuidado, pues es peligroso porque pongámonos que dentro de 5, yo no lo creo, pues por desgracia, que dentro de X años, pues resulta que el Tribunal Constitucional declara la ley de memoria democrática inconstitucional. Entonces, ¿qué pasa? Si entonces todo el daño ya se han hecho, sobre todo, por ejemplo, la Fundación Franco o de lo que está pasando también, que no hemos hablado de la resignificación de lo que es el Valle de los Caídos, ¿no? Entonces, el asunto es realmente peligroso, ¿no? Y realmente son símbolos claros de dónde estamos, que es una dictadura de un pensamiento único. Y el que no piense como el que piensa aquel será perseguido y de cualquier tipo, de cualquier forma. General, trayendo nuevamente a colación el día 20 de noviembre, pero en este caso el de 2025. ¿Algún acto, alguna presentación, algo en especial para el día exacto de los 50 años de la partida de Franco? Sí, claro que sí. No nos vamos a quedar callados. Es decir, naturalmente que no. Es decir, vamos a hacer, y no solamente un acto el día 20, vamos a hacer varios, empezando el día 15. Desde el propio día 15 de noviembre haremos un acto público, luego el día 20 haremos una misa, homenaje, como siempre, como hacemos todos los años, en memoria del alma de un español que se llamó Francisco Franco. Y el día 21 haremos nuestra cena anual, donde hay una asistencia notable. El año pasado hubo más de 600 personas, ¿no? Y el día 22 seguramente combinaremos con un documental, combinaremos también con un acto público y claro que no nos vamos a callar, desde luego que no. Existe una plataforma que se llama Plataforma 2025, a la que se ha adherido la propia fundación, donde están adheridos todas las asociaciones afines realmente a la propia fundación, pero que no son la fundación, son incluso partidos políticos como Falange Española, Hermandades de Oviedo, todas las hermandades. Es decir, somos un grupúsculo medianamente importante de diferentes asociaciones que vamos a actuar conjuntamente si nos dejan, porque ya veremos a ver hasta dónde llegan los tentáculos de este gobierno socialista, porque a nosotros ya nos cancelan actos, es decir, convocamos un acto, no nos cancelan el acto tal cual como sí, pero lo que sí que hacen es que allí donde lo vamos a celebrar o lo vamos a conmemorar, lo expresionan. De hecho, en Santander hace 2 o 3 meses nos cancelaron 2 actos, pero que lo vamos a volver a hacer. Ahora mismo, el día 1 de octubre, vamos a hacerlo, dije que volveríamos y vamos a volver y volveremos haciéndolo. Es decir, que es la influencia, los tentáculos del social comunista son muy largos, son muy grandes, mueven, mueven todo. Es decir, por ejemplo, queremos hacer nos ha pasado muchas veces, hacer un acto público en algún teatro. Dicen que sí, por supuesto, encantado, porque ganan dinero, efectivamente, el teatro, pero el día anterior, desde el propio gobierno, le llegan noticias de que como deje el acto, pues se va a quedar sin esto, sin aquello, sin lo otro, ¿eh? Y entonces acaban acobardándose, ¿no? Que pasa mucho en España ahora. Y eso con los actos públicos que hacemos nosotros, de estas cenas anuales a las que antes me he referido, bueno, ya tenemos experiencia de habernos cancelado en varias ocasiones el día anterior. Hoteles grandes, porque efectivamente el día anterior les han amenazado y se han acordado. Parece posible que el
PSOE, el Frente Popular actual, por qué no decirlo, pueda llegar a crear un clima tal de virulencia por el cual se llega a revivir una guerra civil en concreto. ¿Eso lo ve factible? Yo francamente, no lo veo factible. No, en esto no lo creo. Claro, pero muchas veces en estas cosas, pues uno sabe cómo, nunca sabe uno cómo empieza, ¿no? Realmente, ¿no? Pero yo creo que no. ¿Y sabe por qué? Pues mira, por lo mismo que le dijo el generalísimo Franco al entonces general norteamericano Vernon Walters, que era un enviado de Nixon, y le dijo, mire usted, en España no volverá a ver nunca más, porque en España ahora hay una clase media que entonces no la había. Es decir, hoy en España la gente tiene mucho que perder. La gente, es que ya, por ejemplo, las manifestaciones o concentraciones que hacen los sindicatos, UGT o comisiones obreras, comunistas, socialistas, van 100 personas. Sí, y según cómo lo hagan, porque la mayoría de la gente se ha ido a la playa, se ha ido a las vacaciones. Entonces yo, francamente, no lo veo. Aún así, hay que tener cuidado porque tenemos muy cerca todavía la idea, el recuerdo de ETA, que hasta hace 15, 20 años mataba, ¿no? Esperemos que eso no suceda y yo confío en el raciocinio y sensatez en general del pueblo español. Nosotros siempre lo decimos, es decir, podemos discutir todo lo que ustedes quieran, pero desde luego llegar a eso yo personalmente no lo veo, la verdad. Hoy, y además la situación es muy distinta a la de 1936. En 1936 en España había una clase alta rica, una clase media paupérrima que apenas existía y muchísimo pobre. Muchísima gente pobre. Hoy no, hoy hay una clase media muy importante y muy potente que no está por esta labor, porque si uno se da una vuelta pues por los barrios obreros, mira, se encuentra con que la gente tiene dos coches, tiene televisión, canal, tiene sus aire acondicionado, y se van a la playa y los fines de semana desaparecen. Eso no existía antes. Y entonces esta gente yo creo que jamás irán a ningún tipo de confrontación, salvo pues que se produzca cualquier barbaridad, como tampoco como sucedió hace 10 a 15 años, cuando mataron a 200 personas en Madrid, ¿no? Cosa que también aquí nos hemos olvidado mucho, los acontecimientos se desarrollan tan rápido y luego manejan lo que se llama la Pro de tal forma que tal. Pero bueno, en contestación concreta a su pregunta y desde mi opinión, no creo que se lleve nunca a una guerra civil. Encaminándonos a cerrar esta cordial e interesante entrevista que se acerca a los 40 minutos, la fundación tiene algo así como un centro de estudios o al menos cursos independientes. Sí, hacemos, ya le digo que lo que podemos dentro de nuestras posibilidades. Muchas veces no lo hacemos nosotros directamente, si lo hacemos a través, subdelegando en otras organizaciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay una organización con la que tenemos mucho trato y mucho contacto que se llama Luz de Trento, que son gente joven, son chavales universitarios, muchos de ellos, y organizan muchos actos y con los cuales nosotros colaboramos y van increciendo. Y acaban de hacer un curso, por ejemplo. Un curso con el mismo nombre del programa suyo, Franco 50 años después, ¿no? Donde, bueno, pues sí, claro que hay. Ya nos gustaría hacer mucho más, pero tampoco tenemos somos pobres, es decir, somos una fundación que vive exclusivamente al contrario que la Fundación Largo Caballero, que vive exclusivamente de las aportaciones de sus socios. Entonces, bueno, nuestras posibilidades económicas pues, son limitadas. Pero sí, hacemos muchas más cosas de lo que parece. Y la prueba más evidente es lo que he dicho antes. Es decir, si no fuera así, no intentarían ilegalizarnos. Por mi parte, me comprometo a cargo de este programa, de la posterior edición en video, que también realizo en persona, y de lo que se suele llamar el texto explicativo del video, aquello que va debajo del título, a poner la dirección electrónica de la página web de la Fundación Nacional Francisco Franco. Pues Dicho esto, se lo agradezco mucho. Y desde luego también este programa, en cuanto lo tenga ya vestido, confeccionado, mándemelo porque yo lo reenviamos y difundimos por todos lados. Muy bien. entonces, Juan Chicharro Ortega, ex general de división de la Infantería de Marina Española, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, gracias por recibir a TLB1 de Buenos Aires, Argentina.
Muchas gracias, ha sido un placer.